Le podemos decir al Señor: henos aquí, Dios, envíanos. Queremos estar en tu presencia, Señor, pero también queremos hacer tu voluntad. Le podemos cantar juntos a Dios esto: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levante su voz y dígale: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaremos su gloria a las naciones, Señor. Todo lugar, Dios, donde haya necesidad de Jesús. Oh, envíanos, Dios. Que corra tu gloria por las naciones, Jesús. Si puede levantar sus manos a Dios en este momento, que haga una oración de intercesión por las naciones. Y una vez más dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré,
quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces, lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, y tú eres mi bendición. Vamos a decir que tú eres todopoderoso, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Es todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres Señor, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte,
firmamento cuenta la obra de Dios, anuncia que Él es el creador de los creadores. Aún los astros cantan al poder de Dios, entonan alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso en esta noche, ¿qué tal si usted levanta su voz y le dice a nuestro Señor: tú eres, Señor, todo lo que necesito para mi vida? Tú eres ese artista, dile una vez más: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres, Señor, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Bendiciones, iglesia. Una buena oportunidad hoy para darle gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta bondad. Gracias por suplir, oh Dios, tantas necesidades que hemos tenido, Señor Jesús. Y hoy traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas ante ti, Señor. Lo traemos con amor para que tu palabra se extienda, Señor, y en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Escanea el código QR o ingresa a nuestra página www.templobelen.org y luego envía el soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece en pantalla. Ahora con nosotros nuestro pastor Isaí. Bendiciones, iglesia. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor en este día ya, terminando nuestras presentaciones de Navidad en Babel. Le damos honra y gloria a Dios porque mucha gente pudo disfrutar de nuestra obra presencialmente, pero además también muchas personas estaban conectándose en línea para poder ver la obra. Bueno, en línea no realmente, era una grabación, pero lo pudieron hacer durante 24 horas para poder mirar cómo Dios ama al ser humano, cómo le da la oportunidad, cómo lo protege, cómo lo bendice. Y nosotros como responsablemente debemos de llevar el evangelio a toda nación y a toda criatura. Así que, ¿por qué no empezar como siempre con nuestra oración misionera? Dándole gracias a Dios por la cosecha que hemos tenido en este fin de año. Padre Santo, estamos agradecidos por cada persona que escuchó la palabra, que la vio, que la disfrutó estéticamente, Señor, la disfrutó audiblemente con las preciosas canciones, pudo observar los detalles de la escenografía, pudo observar los trajes bellos y hermosos. Lo mejor que cómo la iglesia trabaja en equipo, Señor, unidos, articulados, respondiendo al perfil de iglesia que aparece en la Biblia. Señor, nosotros no queremos ser la mejor iglesia, la más grande, la más bonita, la más significativa. No, Señor. Solo queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y una de esas cosas está muy clara en tu palabra. Trabajar juntos, unidos, es como nuestro ideal, nuestra meta, nuestro objetivo. Caminar como cuerpo, Señor, articulados, ayudándonos unos a otros, unidos por las coyunturas para cumplir con la obra del ministerio. Tal vez hay creyentes hoy en este siglo XXI donde prefieren trabajar aisladamente, prefieren hacerlo a su manera particular. Pues respetamos la opción de cada uno, pero preferimos seguir el modelo bíblico. Ayúdanos porque no es fácil, Señor. Pero lo más importante es que todo lo que lo hacemos, Señor, lo hacemos para poder llegar a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que anhelan tener paz en sus corazones y en sus vidas, Señor. Así que gracias, infinitas gracias. Gracias por cada uno de los que participó activamente, Señor, esforzadamente, oh Dios, poniendo su talento al servicio
de la predicación del Evangelio. Pero además cada creyente que invitó a otros es parte, Señor, de todo este escenario gigantesco donde predicamos la palabra a través del arte, la cultura, la música, el teatro. Ayúdanos, Señor, y que ese fruto se dé abundantemente. Seguimos orando para que en la medida que pongamos la emisión con subtítulos en inglés, mucha gente en distintos países del mundo pueda ver esta preciosa obra y que todo sea para tu honra y gloria y para bendición de muchos. Señor, te pedimos también en esta hora que nos ayudes a entender tu palabra, que la necesitamos con suma urgencia, como siempre, para que seamos mejores creyentes, para que todo lo que hagamos, oh Dios, te honre a ti y bendiga a otros. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a un pasaje bello de las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 al 3. Y vamos a empezar una serie de enseñanzas acerca de esta preciosa carta. Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Una vez más, Señor, agradecidos con esta palabra, queremos recibirla, comprenderla, vivirla, compartirla, Señor, para tu honra y gloria y como siempre, bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Estudiar las cartas del apóstol Pablo es apasionante, porque tiene que ver con la vida real de la iglesia y la vida real precisamente del mundo en que la iglesia tiene que vivir. Recordando que nosotros somos iglesia, recordando que vivimos en un mundo real, entonces podemos a través de estas cartas comprender cómo Dios habla a todo tiempo, toda época y todo tipo de raza, cultura, tribu y nación. Pero es bastante importante comprender qué dice la palabra. Y entonces así nosotros de manera contextualizada podemos obedecer al Señor. Y cuando digo de manera contextualizada, no quiere decir que cambie el mensaje, al contrario, es entender cómo de manera maravillosa, prodigiosa, como un milagro, el Señor nuestro Dios tiene la capacidad de interpretar cada suceso, cada época y cada momento con el mismo texto de la palabra de Dios. El ejercicio que debemos hacer nosotros es comprender lo que el Señor nos escribe a nosotros. Entonces, vamos a trabajar esta carta bella y vamos a mirar la relación totalmente cierta, donde hoy, la iglesia hoy y el mundo hoy no es tan distinto al mundo y a la iglesia de esa época. En primer lugar, miremos quién escribe. El apóstol Pablo se autodefine como apóstol, pero además aparece de manera curiosa un nombre de otra persona como si escribiera con Pablo. Hay algunos que dicen que definitivamente escribió, otros apelan, y diría yo la mayoría, es a que este Sóstenes era un escribiente simplemente. Bueno, sea lo uno y lo otro, la carta es autoritativa, la carta habla de cosas muy importantes y creo que esta introducción es vital para comprender el resto de lo que ella dice. Entonces, ¿quién escribe? Pablo, el apóstol, muy conocido, no era de los 12, pero definitivamente es reconocido en la palabra como apóstol. Y Sóstenes, hay una pista en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 17, donde sucedió algo, y no lo vamos a estudiar todo como historia porque nos tomaría mucho tiempo, pero sí vale la pena mencionarlo. Dice la Biblia allí: entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Aparece allí en medio de una persecución que se le hizo al apóstol Pablo por predicar el evangelio, aparece el nombre de Sóstenes, quien era líder de la sinagoga, y fue golpeado en la misma corte porque al parecer
estaba allí de parte de Pablo, pero era judío y era líder de la sinagoga. Quiere decir que Sóstenes era un creyente, lo más seguro, si es este el mismo, que es lo más probable, porque podría ser un homónimo, pero si es este, quiere decir que la palabra de Dios ya estaba transformando a los religiosos de la época, y eso molestaba a muchos, y muchos de ellos tuvieron que pagar un precio, dispuestos a sufrir persecución. En el caso de este Sóstenes, que si bien de pronto no es el mismo que aparece en la carta, la primera a los Corintios, pero definitivamente era un líder y sufrió. Y lo más probable es que eso generó cercanía, y entonces tendríamos que afirmar que sí fue el mismo de la primera carta a los Corintios. Sea el uno, sea el otro, es importante encontrar el detalle, donde Pablo también no solamente habla que él escribe, sino que nombra a otros, dando a entender que Dios habla por medio de muchas personas. Pero miremos a quién escribe. Cuando hablamos de la carta a los Corintios, por supuesto que nos referimos a la iglesia de la ciudad de Corinto. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Para poder comprender un poquitico qué pasaba en la iglesia, qué podría pasar, cuál era su contexto de existencia en un mundo difícil y complejo. Y tal vez, o tal vez no, eso seguramente nos va a ayudar a nosotros para mirar cómo podemos en el círculo hermenéutico entender lo que Dios hizo y dijo allá, cómo Dios lo dice y nos comunica a nosotros hoy para tomar nuestras decisiones. La ciudad de Corinto era una de las principales de la época, era un centro urbano importante del antiguo Mediterráneo y era una de las ciudades con más reconocimiento en cuanto a su diversidad cultural. Esto es que había mucha gente de muchas partes y era reconocida por eso dentro del imperio. Era una ciudad griega por su ubicación, que Acaya, que comprendía la mayor parte de la Grecia antigua. Entonces, esta era una colonia romana por aproximadamente, o fue un siglo, y colonizada nuevamente por los romanos después de su destrucción. O sea, era una ciudad que tenía historia, había sufrido, había padecido. Entonces, la cultura griega y la latina, la de los romanos, coexistían y se mezclaron, aunque muchas veces también chocaban entre sí. El lugar y su ubicación en Corinto la constituía una ruta muy importante para atravesar Grecia y evitar que los navegantes tuvieran que cruzar por otro lado, que era muy peligroso por las mareas y todo este tipo de cosas. Era bastante ajetreada en los asuntos de negocios mercantiles, pero además era reconocida por su acelerado crecimiento en cuanto al nivel de la promiscuidad sexual. Y eso era una cosa característica de los griegos. Los griegos tenían como mucha liberalidad en ese sentido sexual, especialmente los hombres. Pero además, por motivo de todas estas cosas que acabo de nombrar, había mucho dinero. Era una ciudad bastante próspera. Y parece que la antigua ciudad de Corinto había continuado ahora en la ciudad romana, recordando las dos épocas, en cuanto a su libertinaje y todo esto. Y allí, en medio de una ciudad como estas, existía la iglesia. Ahora, nosotros haremos las cuentas para hoy. ¿Cómo vivimos? ¿Qué tan importante es lo mercantil en nuestra época? ¿Qué tanto se le da permisividad a todo lo que tiene que ver con lo sexual en nuestra época, en la época en la que nos tocó vivir? Creo que allí tal vez no hay muchas diferencias. Entonces, el apóstol Pablo, precisamente por todas estas circunstancias, empieza a escribirle a la iglesia a los Corintios. El término iglesia, todos lo sabemos, bueno, la mayoría sabemos que es eclesia o eclesía. Algunos discuten la pronunciación, no es el caso nuestro hoy. Eclesia o eclesía. Esto quiere decir o traduce como asamblea. Ese término no era aplicado solamente a las cosas religiosas. Cuando se reunían las personas se decía que era una asamblea. Sin embargo, hay que notar, y por eso estamos haciendo este estudio, que cuando Pablo hace la introducción, que suele ser bastante parecida en muchas cartas, pero tiene algunas particularidades en cada una de ellas donde por alguna razón lo hace. Y en este caso dice la iglesia de Dios, o sea, la eclesía de Dios. ¿Por qué dice de Dios? Por supuesto que empieza a distinguir y a diferenciar. Este es un grupo humano
pero no es un grupo como los demás porque el término era conocido y aplicado a muchos grupos humanos. Dice, este es un grupo humano, pero de Dios, eclesía o eclesia de Dios. Y estas diferencias son sustanciales con los demás. Hoy hay un problema, por ejemplo, bueno, es de la naturaleza humana y aquí ya podemos hacer una aplicación. A veces nosotros como creyentes, puesto que por la gracia de Dios, en la generación de creyentes que estamos en Colombia, hoy muchos somos creyentes de segunda o tercera generación. ¿A qué me refiero? Que los que recibieron el Evangelio en nuestra familia pudieron ser nuestros abuelos o nuestros padres. Pero ya nosotros, después de tanta prosperidad, usted sabe que cuando aceptamos a Cristo, Dios cambia y transforma las familias, los hogares, hay prosperidad. Entonces, la segunda y tercera generación de creyentes, y me incluyo allí, hemos podido estudiar mucho más que las generaciones anteriores. Entonces, desarrollamos profesiones, tenemos más recursos, tenemos más posibilidades humanas, estoy hablando. Y entonces hay una tendencia hoy en el siglo XXI de tratar de hacer de la iglesia una extensión de nuestras ideas técnicas o profesionales, ignorando así la naturaleza de la iglesia. Me explico mejor. A veces pensamos que para que la iglesia funcione bien, debemos de utilizar todas las técnicas y todas las experticias que hemos adquirido a través de nuestra profesión o nuestro desarrollo humano. Pero lo que yo creo, según la palabra de Dios, es que todas esas capacidades y todos esos asuntos que tenemos a la mano porque estudiamos más, tenemos más economía, en fin, lo que sea, simplemente constituyen herramientas, pero jamás deben de llegar a ser la directriz o el objetivo o digámoslo así, el embudo por el cual metemos todas las cosas de Dios para que definitivamente sean orientadas y guiadas por nuestro profesionalismo. Yo diría que más bien, y vamos a mirar cómo esta carta más adelante, no hoy, pero cómo esta carta empieza a tocar un problema muy fuerte. Y se empiezan a generar divisiones y problemas muchas veces dentro de la misma iglesia, porque cada cual quiere opinar más de lo que conoce y sabe que de lo que dice la palabra del Señor. Entonces es un ejercicio bastante importante para no caminar solo en parámetros humanos, es todas esas habilidades humanas que tenemos, todas esas experticias, como decía, deben de ser amoldadas al objetivo de la palabra de Dios, de tal manera que es tu capacidad, mi capacidad, todo lo que hemos adquirido y aprendido lo ponemos al servicio de Dios para que sean herramientas, pero que nunca las herramientas se convierten en el objetivo. Nunca las herramientas son lo principal. Siempre es de estar al servicio de un pensamiento, de una idea, y esa idea sale de la Biblia. Esto es importante decirlo porque nosotros estamos levantando una nueva generación, estamos levantando a nuestros hijos. Y por eso muchos niños de cristianos hoy no siguen al Señor. Porque prefieren seguir sus ideas y sus capacidades y vivir en un mundo que les ofrece cierto estatus, cosa que pasaba en la iglesia de los Corintios, una influencia pagana. Y no es simplemente decir malas palabras o olvidar la idea de Dios. No, algunos inclusive siguen creyendo en Dios, pero prefieren confiar en la capacidad humana. Por eso es importante que si tú, mi querido hermano o hermana, eres una persona capacitada o tienes negocios o has logrado cierto desarrollo intelectual, nunca muestres que eso es más importante que sencillamente rendirnos ante la vida, el poder de la palabra del Señor, que va mucho más allá de la información, cosa que sí hace el intelectualismo. Tenemos que reconocer que a través de la historia las ideas cambian. Y lo que los intelectuales de ayer creían que era cierto ha cambiado. En cambio, la Biblia por miles de años sigue siendo la misma y no cambia. Ahora, ¿por qué escribe esta carta el apóstol Pablo? Pues vamos a mirar un poquitico más de la ciudad. La ciudad, Corinto, tenía sus peculiaridades. Entonces, en la antigüedad las responsabilidades las determinaba la posición de las personas, la posición social. Los que tenían riqueza y poder, entonces preferían imponer sus ideologías y utilizaban como costumbre sus pensamientos religiosos. Yo creo que eso no ha cambiado mucho. También involucraban la filosofía y la política para respaldar como base todo el poder que querían desplegar para dominar a las demás personas. Cuando leemos esta primera carta a los Corintios, tenemos que hay un trasfondo y un conflicto de posición social. Y bueno, algunos dicen que fue esto por aquí o por allá, pero básicamente podríamos decir
que la gente no se llevaba bien. Y por alguna razón no se llevaba bien, porque tenían demasiadas ideas distintas, diferentes. Recuerde que esta era una ciudad multicultural, tenían distintos grados de influencia, ahora había llegado el cristianismo y muchos creyentes no estaban dispuestos a renunciar a su forma de ver la vida. Ahora bien, quiero explicar, el cristianismo no te obliga a renunciar a la manera de ver la vida. El cristianismo te ofrece la Biblia, la palabra de Dios y una forma de ver la vida. Por eso Pablo dice en otro libro que no estamos estudiando ahora, pero dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es una petición de Dios por el Espíritu Santo. Si nosotros continuamos interpretando la vida a través de lo que nosotros aprendimos, crecimos en el colegio, la universidad, la casa, en fin, el contexto en que nos levantamos, entonces vamos a chocar con otros, pero lo peor es que vamos a chocar con el pensamiento de la Biblia. Es común hoy encontrar creyentes que quieren imponer su pensamiento, pero no están dispuestos a creerle la palabra de Dios. Prefieren imponer sus formas humanas y haciendo entonces de la iglesia como una especie de grupo humano, con costumbres humanas, con reglas humanas y con destino y éxito humano. O sea, caído totalmente, perdido. Entonces, una de las cosas que nos propone esta carta es que en el área social, el área intelectual, los grupos humanos empiezan a aislarse unos de otros, a entrar en conflicto y a creerse superiores a otros. Creo que eso está sucediendo hoy. Y fíjense cómo nos acusan a los creyentes de muchas maneras en que nosotros rechazamos a otros grupos humanos. Pero en la medida que nos dicen eso, nos tildan de cosas donde yo encuentro ya que hay una cierta aversión hacia el que es cristiano. ¿Por qué no procuramos descubrir la verdad? Tal vez, y estoy seguro, nosotros cristianos tenemos que entender que algunas interpretaciones nuestras no respetan la realidad. Y peor aún, aunque decimos ser cristianos, no interpretan lo que la Biblia dice. Pero en términos generales se nos acusa de cosas que realmente son absurdas. ¿Por qué lo hacen? Entonces nos dicen que rechazamos a otros, pero nos rechazan. Es interesante, es algo que la palabra del Señor nos advierte. Nuestros hijos y tú y yo como creyentes debemos de estar dispuestos a entender y comprender que tenemos unas convicciones claras y que por la naturaleza de la iglesia, de una u otra manera nosotros vamos a ser catalogados como un grupo extraño, un grupo difícil, un grupo complejo. Nosotros definitivamente somos contracultura y por eso muchos creyentes tienen dificultades porque no están dispuestos a renunciar a todo lo que el mundo les mantiene allí dentro del estatus que han adquirido de manera natural humana. Pero hay un mejor camino, créele al Señor. Entonces, otro asunto que aparece allí es que el apóstol Pablo empieza a hablar de los destinatarios y describe a la iglesia en Corinto y hace un llamado, un objetivo que va sin anestesia, la santidad. Pero la santidad que propone acá, y eso suele suceder en todo el Nuevo Testamento, no es una santidad individual, aunque yo creo que existe la santidad individual. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de santidad, siempre se aplica los santos, la iglesia, los santos, la iglesia, y lo toma en sentido plural. Miremos, por ejemplo, Efesios 5, 25 al 27, donde se hace una comparación para mostrarnos a los hombres cómo debemos amar a nuestras esposas. Pero mire lo que dice. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces vamos a mirar cómo describe el amor de Cristo a la iglesia. Dice, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, ahí la palabra santa no dice santa, sino santa. Por supuesto, porque refiere a la iglesia. Pero recuerde que la iglesia no es uno solo, la iglesia es cuerpo. Y dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces, el apóstol Pablo ya en la carta a los Efesios caracteriza a la iglesia como cuerpo. No es como un individuo, es como cuerpo. Y todo el cuerpo debe de caminar como o en santidad. Ahora bien, la definición clásica de ser santos es apartados del mundo, separados para Dios. O separados para Dios y separados del mundo, como usted lo quiere decir. En otras palabras, nosotros no debemos de estar
caminando en el desenfreno que camina el mundo. Debemos de caminar separadamente. Eso no quiere decir que los vamos a odiar. Quiere decir que tenemos una manera de ver y una manera de vivir la vida. Esto es separados del mundo. Entonces nos apartamos de cosas que la gente por costumbre hace, nosotros no hacemos. Por ejemplo, es muy común para la gente la fornicación, el adulterio, ese tipo de cosas. Aunque sufren las consecuencias, creen que eso es un asunto potestativo de cada cual, desde que no le haga daño a nadie. Pues precisamente le hace daño a mucha gente y a la sociedad ese comportamiento. Pero básicamente nosotros los cristianos respetamos a la pareja cuando estamos de novios, respetamos a nuestros cónyuges porque no vamos a buscar otra pareja. Y esas son cosas que la gente no acepta hoy. Entonces somos distintos y diferentes. Esto hace que ellos nos vean separados del mundo y así debe ser. Pero cuando dice también que separados para Dios o apartados para Dios, es que Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces, si yo no peco, estoy exagerando ya, estoy separado del mundo. Pero si además de no pecar y estar santo en ese sentido, no le sirvo a Dios en lo que Él quiere, pues soy medio santo. O, como muchos creyentes, quieren servir en todo lo que la iglesia está haciendo, servirle a Dios, bendecir a otros, pero cuando uno les llama la atención porque no caminan en santidad y no están apartados del mundo, se sienten ofendidos, se sienten relegados y dicen, ¿pero por qué? Porque mire, yo lo quiero hacer para el Señor, ustedes ¿por qué no me lo permiten? Porque Dios quiere que estemos íntegros. Yo no puedo estar pensando en servir a otros cuando mi vida no muestra que estoy separado de un mundo feo y malo. Pero si yo me aparto de un mundo feo y malo, parezco un ermitaño, no hablo con nadie, no peco en nada, pero tampoco le estoy sirviendo a Dios, no soy santo. Pero aparece aquí también, además de estas dos cosas, apartados para Dios y separados del mundo, aparece otro elemento que lo presentamos como uno tercero. La santidad que Dios demanda y pide no implica solamente lo individual, que sí es importante. No estoy diciendo que Dios no quiere la santidad individual, sino que yo debo ser santo como Isaías Bendaño, como creyente, pero esa santidad se manifiesta en el cuerpo. En otras palabras, si yo soy ese tipo de creyente que quiere servir en mis condiciones, que quiere hacer las cosas y apartarse del mundo en mis condiciones, pero no me interesa sujetarme a ninguna iglesia local, ningún pastor, ni trabajar con otros, y siempre estoy rechazando eso de que me busquen y estén en contacto. No soy santo. No soy cuerpo de Cristo, porque la santidad de Dios involucra uno de los aspectos que estemos dentro de la iglesia. Usted se preguntará, pero ¿cómo eso puede mostrar la santidad? Pues es muy simple. Porque para uno sostenerse dentro del cuerpo, tiene que aprender a convivir con los demás, tiene que aprender a entender a los otros que tienen diferencias. Tenemos que aprender a sujetarnos unos a otros. Y hoy hay creyentes que no están dispuestos a obedecer en grupo. Y no es obedecerle a un pastor, no, es obedecer a lo que la iglesia propone. Entonces hay creyentes que quieren vivir de iglesia en iglesia libres, no pertenecen a ninguna. Pues déjeme decirle, cuando Cristo venga por la iglesia, esos creyentes se quedarán. Y lo peor aún es que ni siquiera son santos, porque no son capaces de estar en grupo, estar en cuerpo. Cuando estamos en cuerpo, definitivamente, y nos mantenemos en cuerpo, solamente se puede lograr porque somos capaces de suavizarnos, tener paciencia, amar a los otros a pesar de que nos ofendan, aprender a obedecer juntos, aprender a pedir perdón o a perdonar y no romper el vínculo. Y cuando uno es capaz de hacer eso, pues tiene que haber pulido su carácter, y a eso el Señor le llama santidad. Además, cuando nos articulamos como cuerpo para servir a Dios, lo hacemos porque precisamente nos conocemos y somos capaces de eso. De articularnos y trabajar juntos de la mano requiere un acomodamiento donde renunciamos a nuestro orgullo, renunciamos a nuestra prepotencia y simplemente humildemente ponemos todo al servicio de Dios, pero siempre con los demás, y no queremos llevarnos la honra y la gloria, porque la honra y la gloria es para Dios, el trabajo es para todos. Ahora, ¿por qué es explícito en indicar que esta santidad es para todos? Ellos y nosotros, lo dice así, tanto los gentiles, tanto como los judíos, tanto los griegos, tanto como los romanos. Y Pablo más adelante desarrollará eso en muchas de las cartas. Pero la naturaleza humana tiene como particularidad el segregacionismo, donde los grupos rechazan un grupo a otro. Eso lo va a desarrollar en esta misma carta el apóstol Pablo. Y hay un individualismo, hay un egoísmo. Todo este tipo de cosas definitivamente suelen suceder en un mundo malo y en un mundo necesitado. Entonces,
Solamente estamos estudiando la introducción. La problemática de la iglesia de Corinto era simple y sencilla. La influencia del mundo pesaba sobre ella. El individualismo, segregacionaban unos grupos a otros, creían que su capacidad y autosuficiencia estaba por encima de todo, entonces ellos no estaban dispuestos a sujetarse, y por eso el apóstol Pablo, muy preocupado, junto con Sóstenes, les escribe. Y lo primero que demanda, y estoy haciendo un resumen, es: ustedes deben de ser santos, y para ser santos tienen que estar en grupo. Y eso vamos a ir desarrollando. Debemos de caminar como comunidad, como cuerpo. No somos colectivo. El colectivo se rinde ante una ideología y un pensamiento básico. Nosotros nos rendimos ante toda una propuesta de vida completa, holística, integral. No es un pensamiento X o Y. Hoy cuando se habla de colectivos, se habla de personas que tienen un rasgo particular que los hace diferente de otros. No, nosotros empezamos a ser diferentes de otros como iglesia, es porque Jesucristo nos pule y nos cambia, pero somos iguales a los demás. Si no fuera por el Señor, no seríamos diferentes. Además, que manteniendo muchas cosas distintas como creyentes, somos capaces de estar juntos. Esa es la santidad que propone. Y lo dice que es para todos, y ojo, es un llamado. La iglesia de Corinto había perdido la santidad. Queridos hermanos, si tú eres uno de aquellos que crees que no pecas y crees que sabes mucha Biblia, pero no estás sirviendo a la iglesia porque te incomoda el líder, te incomoda el pastor, otro hermano, quieres hacer las cosas a tu manera, no eres un cristiano santo. Y serás un cristiano que siempre rechaza a los demás y critica a los demás, más basado en tu pensamiento que realmente en problemas que tengan los demás. De hecho, cuando los demás tienen problemas, y los tendremos todos, no es suficiente con descubrirlos y criticarlos. Lo que Dios quiere es que precisamente al rendirnos y ser humildes nos ayudemos unos a otros. Pero muchos creyentes hoy salen corriendo. Hay creyentes que no quieren pecar, pero no quieren servir, entonces no son santos. Hay creyentes que quieren servir mucho de todo, pero no están dispuestos a renunciar a las cosas del mundo, y menos a trabajar en equipo. Entonces, por ninguno de los tres lados están en santidad. Yo sé, es complejo y difícil para todos que las tres cosas sean importantes. En nuestras casas, en nuestros hogares. La pregunta es: ¿cómo vamos a enseñar a nuestros niños, a la generación que viene, los niños en la iglesia, a que estén separados del mundo, pero apartados al servicio de Dios, y que aprendan a caminar juntos? Entre otras cosas, cuando caminamos juntos, entonces muy difícilmente vamos a estar compartiendo con el mundo. Cuando caminamos juntos, estaremos tan hermosamente organizados como en Babel, que queremos seguir trabajando y ya estamos esperando cómo va a ser la otra obra. Cuando trabajamos en equipo podemos servir mejor, y al servir mejor y estar juntos nos tenemos paciencia y empezamos a cumplir todos los tres aspectos que por lo menos en el día de hoy estamos trabajando y desarrollando. Hay unos desafíos. Ser como Dios quiere que la iglesia sea. Y ese era el desafío que Pablo presentaba a la iglesia en Corinto. Y por eso en la introducción nos empieza a poner un contexto bastante alto, la santidad, para que no correspondan al llamado de los griegos y de los romanos, la ciudad de Corinto, donde los grupos hacían que tuvieran problemas y no se llevaban bien entre ellos. Pablo iba directo al grano. Ese es un desafío. Tenemos que caminar como iglesia, porque Él viene por la iglesia. Tenemos que caminar en santidad como iglesia, nuestra familia, sin romper el vínculo. Pero lo más importante es que mantengamos una línea de lo que Dios desea y quiere en todos nosotros. Tenemos un ejemplo en la iglesia, y esto me trae mucho gozo, pero también me trae tristeza. Nuestro hermano Gustavo Ochoa, nuestro hermano Gustavito, nuestro Gustavo. Triste su partida. Hemos estado embargados esta semana por la muerte de nuestro hermano. Él estaba listo para ver la obra, acondicionó todo, fiel. Mire, él asistía a todo lo que la iglesia hacía. Estaba en su célula, estaba en comunión con los hermanos, ayudaba a otros, era paciente con aquellas personas que aún no cristianos lo trataban duro por ser cristiano, pero era paciente y amoroso y siempre con una sonrisa. Todo lo que la iglesia hacía, todas las obras, todo esto fiel, ha sido pertinente, oportuno. Todo lo que él tenía a la mano para ayudar lo quería hacer. Fiel en los matutinos, fiel en todo. Uno dice: Señor, qué rico que hubiera quedado otro tiempo con nosotros. Nuestro hermano Gustavo es un ejemplo de lo que aprendimos hoy. Santo en la iglesia. Y hace que la iglesia brille por santidad, personas como él.
Nos ha dejado un legado, nos ha dejado su sonrisa, su gozo, su disposición. Y nosotros estamos aquí aceptando el desafío para que, como evidencia, un santo más, como en la lista de los hebreos, una gran nube de testigos, hoy, un hombre de fe, un hombre que sirvió en la iglesia en equipo, se apartó del mundo, fue capaz de caminar junto con nosotros. Vamos a reflexionar por un minuto, pensar en nuestro hermano, dándole gloria y honra a Dios, porque Él cumplió y nos dejó su ejemplo y nos deja un desafío. Y en este minuto piensa cómo estás viviendo tú para el Señor, cómo estás viviendo tú como iglesia, como cuerpo, para que todos estemos juntos y cumplamos con lo que Dios quiere que cumplamos como iglesia. ¿Será que peleamos los unos con los otros y empezamos a segregar a otros dentro de la misma iglesia? ¿Será que no estamos dispuestos a ser pacientes y estamos permitiendo la influencia de un mundo que, como la ciudad de Corinto estaba siendo afectado, nosotros también, por el sistema de pensamiento del mundo? Un minuto para reflexionar. Ahora oramos. Padre Santo, te damos honra y gloria porque uno de tus santos está en tu presencia y nos ha dejado un claro ejemplo y un mensaje. Si pudiéramos definir a un buen creyente para que fuera modelo en la propuesta de iglesia, donde es capaz de vivir apartado del mundo en santidad, donde es capaz de vivir sirviendo a ti con todo lo que tiene, pero también a la vez es capaz de estar en cuerpo, de estar sujeto en la iglesia, de trabajar y servir a otros, de obedecer cuando trabajamos juntos, Señor, de dejarse coordinar. Y una característica, aprender y aprender a pesar de sus años, Señor. Quería aprender una cosa, otra cosa, se graduó de riel de entrenamiento, sirvió, hizo, dispuesto, Señor, y siempre con una forma de solucionar, de resolver, de estar presente y de alcanzar las cosas sin ningún temor. Padre, te damos la honra y la gloria, pero nos estás llamando como iglesia, porque nos has permitido como Templo de Belén hacer muchas cosas, Señor, pero creemos que hay mucho más que quieres hacer con nosotros. Aquí estamos, para tu honra y gloria y bendición de muchos, una iglesia como tú quieres que seamos. En Cristo Jesús, amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y les seguimos esperando. Recuerde, el fin de semana asista a la iglesia, sábado y domingo. Les estamos esperando. Vamos a estar celebrando Navidad, 31, nuestros servicios normales, matutinos. Gloria a Dios. Bendiciones para todos.